Buenas tardes, bienvenidos a Entre Nosotros, a nombre de la Universidad de Isaac Newton, a nombre de Sabor a Mar y a nombre de Dulú y en Chilate, que está en Plaza Cocos en el Paseo de los Turistas en Punta Arenas, con música en vivo todos los jueves. Hoy nos acompaña el candidato a diputado en primer lugar por el partido Costa Rica Justa, Jorge Elías Vargas Corrales, que nació el 16 de junio de 1970, tiene 51 años. Es el hijo de don Humberto Vargas Carbonell y de doña Pilar Corrales Zúñiga. Es casado y es el padre de Pierre André, de Jorge Daniel y de Valeria María Vargas Gámez, y nos va a acompañar en los próximos 60 minutos para hablar de sus intenciones de llegar a la Asamblea Legislativa en el próximo gobierno. Agradecerle a don Jorge que nos acompañara. No, siempre encantado de venir a este maravilloso pueblo, de poder compartir con todos ustedes, con un pueblo luchador, con un pueblo valiente, con un pueblo que siempre ha procurado desarrollarse y estar en avanzada en todas las cosas de este país. Y para mí me siento engalanado de su invitación a este programa para que hablemos sobre lo que soñamos hacer por este país. ¿Qué lo llevó a querer eh, ser diputado de la República? Bueno, está por ahí. Yo eh, siempre he estado en política desde que nací, ¿verdad? Pero nunca había querido participar de ella de manera directa porque me parece que es un camino muy escabroso y a veces me parece que hay miles de personas con buenas intenciones que quisieran postularse para hacer cosas por sus comunidades, por sus barrios y pareciera que en la política se permite todo. Por eso no había querido nunca participar. Cuando el gobierno de la República tomó la decisión de solicitarle a la ciudadanía que se confinara ante el flagelo de la pandemia COVID, a mí me parecía que era un acto indudablemente solidario y humano respecto a todos los que vivimos en este país, estar confinados para salvar vidas. Pero creo que ese acto de confinamiento fue un acto, me parece, terriblemente injusto, ¿verdad? Porque la gente pobre, la gente humilde, los pequeños y medianos empresarios se confinaron cerrando sus negocios, los bancos nunca detuvieron prácticamente deudas, ni el agua, ni la luz, ni el teléfono, ni los servicios, ni ninguna de las cosas que se ocupa para poder subsistir entre la sociedad. Y, y siempre se pensó que después del confinamiento todo iba a volver a la normalidad y eso nunca sucedió, porque fue un confinamiento hecho, me parece a mí, con grandes injusticias. Y cuando empecé a hablar con mis amigos profesionales y algunos campesinos y trabajadores, que les hacía falta 30.000, 40.000 colones para pagar el alquiler, gente que ha venido perdiendo sus casas, está saturado el Poder Judicial de desahucios. Eh, yo dije que era imposible poder continuar siendo indiferente a tantos actos que me parecían salidos de, perdón, voy a decirlo de manera diferente, que no tenían ni el más mínimo sentido común. Y ese ha sido el gran flagelo que hemos tenido principalmente durante estos 2 años para la reactivación económica. Y todavía me parecía increíble ver a un gobierno que no plantee bajo ninguna circunstancia más que cargarle impuestos a los costarricenses, no hablar de una matriz de desarrollo o qué tipo de país conciben ellos en el futuro de manera productiva o cómo vamos a sacar a miles y miles de costarricenses que están hoy con el peor de los flagelos que puede tener el ser humano, el desempleo. Y me parecía, más allá de ser diputado, me parece que hoy tengo una oportunidad única para tener una voz y transmitir mi mensaje y el mensaje de nuestro partido, para ver si logramos hacer entender a la gente que hay posibilidades reales de sacar este país adelante, poder expresar nuestras ideas y poder de verdad construir el acto más importante que debe tener la democracia, que es la prosperidad. Don Jorge, usted fue fundador de Costa Rica Justa junto con Drago Dolanesco. Es de los padres de esta criatura que estaba hoy entrando en esta competencia electoral. Y yo me pregunto, bueno, deciden que el candidato por Costa Rica Justa, candidato presidencial, sea Rolando Araya.
Yo tuve a Dragos acá, aquí. Yo le decía a Dragos, no entiendo de construir una casa, entregar las llaves de los cuartos, los portones y quedarse sentado. Él decía, bueno, el crecimiento, es cierto, Rolando Araya, la llegada de Rolando Araya le ha dado un crecimiento importante a Costa Rica justa, porque se trajo gran parte del liberacionismo, de gente liberacionista, de líderes liberacionistas. Pero yo le pregunto a usted, eh, porque usted fue prácticamente casi que los únicos lugares que defendió Dragus Dolanescu en su negociación. Y lo escuché en una entrevista radial del mismo Rolando Araya, que lo que había defendido Dragus Dolanescu era ese primer lugar por Alajuela. ¿Cómo se acomoda o cómo podríamos decirle a la gente que, que Jorge Vargas, entonces, bueno, este va a ser el candidato? Se da la situación en política de que a veces diga, bueno, yo voy a ser candidato a diputado, pero no me parece candidato a presidente. O, ¿cómo ocurre esa sinergia ahí para que pueda calzar y amar entre ese candidato a diputado que viene de otra estructura política con otros pensamientos, a ser parte del equipo de trabajo de un candidato que viene completamente de la acera del frente? Mire, yo quiero primero aclarar varias cosas. Eh, la tarea de hacer un partido político en pandemia fue una tarea titánica. Conozco muchos políticos que han hecho el intento de hacer un partido político y no pudieron. Eh, por ejemplo, con nosotros con grandes problemas logramos a un mes antes, 15 días antes, de que se cerrara el proceso de inscripción de los partidos políticos, nosotros prácticamente terminamos la tarea de construir. En ese momento nosotros veníamos saliendo del Partido Republicano y había otra gente también saliendo de la unidad y de muchos partidos políticos que estaban igual de enojados como estábamos nosotros en cómo se venía generando la política. Quiero decirle que el partido lo hice prácticamente yo, toda la parte estructural, con Giancarlo Vega Retana, con una muchacha que se llama Jacqueline Vargas, don Oscar Mario Arias, don Freddy Fernández, que fue la gente que nos tiramos a las calles a construir Costa Rica. Entonces era prácticamente imposible poder negociar cualquier puesto si no pasaba por el trabajo que habíamos hecho los que estábamos en la calle. Entonces no fue una negociación, era imposible hacerla si sacaban a la gente nuestra las posiciones que nos pedían. Dos, eh, en esto nosotros tenemos, por ejemplo, a pesar del enorme cariño que he tenido a Dragos durante 14 años, igual que usted, yo no coincido con Dragos políticamente en el 90%. Tenemos un cariño como amigo. La verdad es que siempre disfruté mucho su compañía. La relación era prácticamente de hermanos. Pero desde la perspectiva ideológica, quiero ser claro de que no. Yo tengo otra visión de mundo. Yo no soy de derecha, de centro izquierda. Si me pudiera definir, yo creo en la defensa de las garantías sociales, creo en la caja, creo que los pueblos tienen derecho a protestar, creo que debe haber una sociedad llena de equilibrios y creo que el desarrollo de la empresa privada debe ir en un balance perfecto, como el tacómetro de un carro, donde la velocidad de los empresarios se dispara, pero atrás vienen las revoluciones también disparando la justicia social y el desarrollo. Eh, creo en la justicia y por lo menos desde mi óptica, desde mi planteamiento, yo no me sentía alejado de Rolando Araya. Rolando Araya Monge, a pesar de que ha estado dentro del Partido de Liberación Nacional, yo cuando volví a ver la palestra de ciudadanos que querían ostentar el primer lugar como candidatos a la presidencia, me entró terror.
Me entró terror, pues no por concepciones. Yo creo que hay mucha gente que es muy buena. Yo ahora lo traté, que estábamos hablando, creo que hay políticos que que no roban, que no son corrompidos, ni que estén dispuestos y pensar de que quieren robarse algo en el Estado. Yo creo que doña Pilar Cinero es una mujer decente, pero tiene una concepción de Estado muy diferente a la que yo tengo y a lo que tenemos un grupo muy importante. Entonces yo cuando vi a Fabricio Alvarado en la campaña electoral pasada y logré ver a los economistas, a Gerardo Corrales y a otro grupo de economistas, sabía qué tipo de modelo país se quería construir. Y cuando vi a Carlos Alvarado, cuando vi a Edna Camacho y a doña Rocío Aguilar, también sabía qué tipo de economía íbamos a desarrollar en este país. Y cuando veo a Rodrigo Chávez, igualmente, ¿verdad? Es un funcionario del Banco Mundial que viene adoctrinado con un concepto diferente de la concepción del Estado y de la concepción de cómo se construye prosperidad. Eh, Hoy mi gran preocupación como político, porque ahora sí puedo decir que era político, antes rajaba diciendo que era luchador social, eh, hoy me involucro esto porque estoy preocupado por 350.000 campesinos de que están pidiendo ayuda humanitaria, que se les destruyó su modelo productivo en decisiones políticas. Me duele ver a los taxistas, a los campesinos, a ver que en estos 2 años se han cerrado más de 50.000 negocios que han bajado sus cortinas y se genera una gran estela de pobreza. Y esa estela de pobreza hay que resolver. Y la gente piensa que se resuelve criticando o solamente como hacen algunos políticos señalando. Yo creo que aquí todos estamos claros de que las pensiones de lujo son un flagelo. Estamos claros de que hay que resolver asuntos del Estado, estamos claros. Pero la gran pregunta es, ¿quién tiene las ideas y quién tiene la visión para resolver estos problemas y estos flagelos que atacan a los costados? Yo creo que para ser candidato a la presidencia hay que tener entereza moral. Creo que hay una dicotomía respecto a nuestro candidato, el candidato de Liberación Nacional. Creo que es evidente, público y notorio que no cuenta con esa entereza moral. Y cuando empezamos a ver esa baraja de posibles candidatos, y yo como ciudadano entré, de verdad, pensé que íbamos a vivir los costarricenses, si no votamos bien, otra película de terror con un nuevo nombre o con un partido diferente. Porque el problema no es participar en democracia. Yo quiero en esto decírselo a la gente. Hoy está en riesgo la educación pública. No existe democracia si no hay alfabetización. Hoy está en riesgo la educación superior. Está en riesgo la Caja Costarricense del Seguro Social, porque de los 2,5 millones de costarricenses que deberían tener empleo, ¿verdad? Hay 1,5 millones que están o en el sector informal de la economía o están en desempleo pleno. Y a pesar de eso, los diputados también, que no han cambiado la ley, mandaron a miles de trabajadores con el 25, 30% o el 50%, violándolos el código de trabajo. Yo, y esa es la gran disyuntiva. Y la política, desde mi óptica, no es un asunto para pensar en el ayer, ni estoy preocupado por lo que va a suceder en el futuro. Y nosotros estamos preocupados por lo que hay que hacer hoy. La política es resolver hoy, que hoy me sorprende no ver a los candidatos preocupados con el titular de la Extra, de que aquí hay 800.000 costarricenses con hambre. No les preocupa cuando se habla de que hay 1 millón de costarricenses que viven con un promedio de 2.000 colones diarios y medio millón de costarricenses que tienen desempleo pleno, ¿verdad? Que no tienen ninguna opción ni están recibiendo ningún ingreso. A mí, por ejemplo, me dio mucha vergüenza la última vez que vine a San Carlos, que era pospandemia, de ver las aquí, las filas de muchachos pidiendo trabajo en un negocio, aquí eran interminables. Y más vergüenza me dio cuando vi a campesinos exitosos haciendo fila en el INVAS para recibir un cheque de ayuda social. Esa es la gran tarea
y eso es por lo cual nosotros ocupamos urgentemente construir una posición de desarrollo, construir una matriz que permita al agro, a los empresarios, a los industriales y a toda la sociedad construir prosperidad. Y sin prosperidad no hay democracia. ¿Cree usted que Rolando Araya, ese candidato, que está bien escogido entonces y que es con el que usted podría trabajar siendo usted diputado y el presidente, a Sí, pesar de venir de tiendas distintas? sí, y aparte porque es un señor inteligente, se ha preparado toda su vida para ser presidente. Creo que eso es un país que ocupa un hombre con canas, ¿verdad? Que no vaya a improvisar. Pero hay una cosa que a mí me llamó mucho don Rolando, que fue la primera vez que fui a conversar. Su gran preocupación, coincidía conmigo, era la falta de capacidad de diálogo. Y durante todos estos años hemos visto a los pescadores llegar a la casa presidencial a pedir una audiencia. Nadie se da cuenta que estuvieron ahí, ni nadie los escucha. A los campesinos nuestros nadie los entiende, ni nadie los escucha. Entonces es un gobierno que en lugar de construir una gran conciliación nacional, y él plantea que la única manera de construir modelos de desarrollo es partiendo de la incorporación, de generar con todos los sectores diálogos para poder construir un modelo país. Y yo, por ejemplo, en sus propuestas de la construcción de ese modelo país, yo coincido con él, que podríamos hablar de ellas. Cuando yo lo oigo a usted decir, bueno, que usted es más de centro izquierda, y para los costarricenses que conocieron, bueno, y conocen padre de Jorge, que está hoy de invitado acá, Humberto Vargas Carbonell, es un dirigente de izquierda reconocido en un partido como Vanguardia Popular, y fue ese dirigente social y militante de izquierda revolucionaria. Cuando usted dice centro izquierda, ¿es más de izquierda o más de centro, más de centro, más de izquierda? Mire, yo creo que hoy entrar en el debate, Porque, porque para nadie es un secreto, porque hay gente, cuando le hablan de izquierda, se preocupan, creen que es que porque vamos a vivir lo que está viviendo Venezuela, lo que está viviendo Nicaragua, que estamos casi ahí, pero todavía lo ven más cerca cuando se habla de alguien, cuando se habla de izquierda. bueno, yo voy a hacer en esto claro. Y yo creo que hay una gran confusión de qué es el centro, qué es de izquierda o ser de derecha. Mire, eso depende con quién lo habla y quién lo dice. Usted me pregunta a mí que qué creo yo, ¿verdad? Porque hoy mi papá no es candidato. Pero si yo me siento orgulloso de que si en este país hay una jornada de 8 horas, yo le digo a usted que sí. Usted me pregunta a mí que a los campesinos en las zonas bananeras se les pagaba con fichas y tenían que ir a comprar la comida en los estancos de la compañía bananera, y eso se transformó gracias al Partido Vanguardia Popular, le digo a usted que sí. Usted me pregunta que si estoy orgulloso de esa izquierda que se sentó con Rafael Ángel Calderón Guardia, el padre, eh, Señor Sanabria. como señor Sanabria, perdón, y Manuel Mora Valverde, que construyó la Costa Rica que nosotros conocemos hoy. Yo sí, es a la izquierda que este país le debe históricamente la gran justicia social que hemos tenido, donde no hay un niño que se muera en la entrada de un hospital, ¿verdad? Ni que un trabajador no tenga que tener derechos, o que los campesinos y los trabajadores no tengan posibilidades de tener trabajos con dignidad. Si usted me pregunta a mí que si yo creo en los modelos extremistas de derecha e izquierda, le digo que a los dos los odio. Yo creo que ese es un país que tiene que pasar no en una discusión ideológica que al final lo que hace es dividirnos. Hoy hay un problema claro que hay que resolverlo, y que es defender el modelo de Estado que hemos venido construyendo, la Costa Rica de la prosperidad, y hay un modelo de una visión de creo que de 27 partidos que creen que el camino es tener un Estado que destruya las garantías sociales, ven como un enemigo las cargas sociales, que ven como un enemigo de que los niños en las escuelas salgan comidas o que tengan la posibilidad de tener becas estudiantiles, porque hay una gran campaña para destruir al Estado, ¿verdad? Que la manejan principalmente Rodrigo Chávez y todos esos partidos que hablan de cambiar ese modelo país.
A mí me parece que en esto hay una gran injusticia. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional de Producción, que le pertenecía al Estado costarricense, le daba a los campesinos precio y sustentación, les daba la posibilidad a este país de tener seguro de las cosechas. Aquí se hizo, el Partido de Liberación Nacional hizo una gran reforma agraria, le entregaron miles de hectáreas a miles de campesinos para que produjeran las tierras. Aquí era un país donde los bancos le daban crédito a los campesinos. Bueno, cuando ese modelo se cae y se destruye, pasamos a 350.000 campesinos pidiendo hoy ayuda humanitaria. Cuando yo traigo irresponsablemente modelos económicos, por ejemplo, que hoy hay empresas que manejan el 83% de la distribución de las mercancías, destruyó a más de 10.000 o 15.000 negocios de gente que dejaron a muchos sin. Si lo que está sucediendo ahora no es un caso aislado, es el producto de las decisiones políticas que han hecho el Partido de Liberación Nacional, que ha hecho la Unidad Social Cristiana, desde que construyeron el PAE 1 hasta el Tratado de Libre Comercio. Y si usted me pregunta a mí, ¿por qué yo estoy cabreado con los tratados? Yo. Y cuando usted sabe que nuestro presidente de la República no puede decidir sobre absolutamente nada, que no podemos los costarricenses de construir en crisis hoy un modelo de desarrollo campesino y un modelo de desarrollo comercial y empresarial, porque todo está sujeto a un convenio internacional que está sobre las leyes de nuestro país. Y eso tiene este país con esa cantidad. Cuando Costa Rica se le ocurrió a un grupo de importadores, que somos 3 o 4, hacer un tratado de libre comercio con Chile, nos obliga a comprarle la carne de cerdo a los chilenos y mandamos a miles de porcicultores a la miseria. Y eso no son porque nuestros porcicultores, los agroindustriales, la gente del agro no sepan producir. Es que se construyó una desigualdad en el mercado que construye un mercado con injusticia, ¿verdad? Y esa injusticia es la que tiene sumergida a la gente. Entonces, usted me dice, los campesinos nuestros saben sembrar, por supuesto, pero no tienen a quién venderle. Porque si van hoy a la única empresa distribuidor de alimentos, ellos ponen el precio, aunque sean los costos inferiores a los de nuestros campesinos, y si no les compran a ellos, importan. Aquí hay que construir un gran mercado justo. Y yo hablo con los liberales, ¿verdad? Que en algunas cosas coincido, pero los liberales atacan ese Estado, ¿verdad? Que yo todavía hoy no entiendo, ¿verdad? Cuando el ICE le lleva energía eléctrica a todo este país, hasta el último rincón, es propietario del 3% de la, ¿verdad? Y que la gente no sabe que el ICE no puede hacer miles de cosas porque la ley se lo impide y el Tratado de Libre Comercio se lo impide. Por cierto, la verdad hubo un gran debate porque la Procuraduría General de la República acaba de decirles que ahora el ICE puede competir en el mercado. Pero durante todos esos años las juntas directivas no han tenido amarrado. Y a veces la gente se enoja con el empleado público. Pero si cuando yo llego a hacer un trámite a la municipalidad, si llego a hacer un trámite a la caja, si llego a... ¿Quién pone? Ningún empleado puede hacer, perdón, decirlo de manera diferente, ningún empleado puede hacer más allá de lo que la ley le permite. Y todo eso, ¿sabe dónde se hace? En la Asamblea Legislativa. Y durante estos años hemos estado siendo gobernados para un pequeño sector de empresarios que me parece a mí que el modelo de Estado que tenemos ahora detiene el desarrollo. Por eso yo le digo a usted que yo soy de centro izquierda, porque estoy dispuesto a combatir en cualquier terreno, incluyendo las calles, y tengo que ir a defender la justicia social de este país. Y te hablo que soy de centro porque yo creo en la libertad de empresa, pero debe ser una libertad de empresa verdadera, con justicia. Yo no hago nada con tener una libertad de mercado donde hay precios especulativos, donde un anciano tiene que gastar en los medicamentos el 70% de su pensión para poder sobrevivir. No es posible que la gente reclame de que haya un costarricense que se gana 1.000.000 de colones, mientras que paga por una casa de 60 metros cuadrados para tener derecho a vivienda, hablando de un huevito de casa, paga 650.000. No es posible hablar de salarios justos cuando se paga $100 de luz y energía eléctrica. No se puede hablar de justicia cuando vienen el narcotráfico y los otros, la gente que anda, ¿verdad? En negocios sucios que se aprovechan de la necesidad de los campesinos, del agro y de la actividad comercial, porque tenemos una banca que solo le presta a los ricos. Es decir, hay una gran distorsión y a mí me parece que si no luchamos con esa justicia de mercado que ocupamos, nosotros no lo podemos generar ni distribuir la prosperidad. Pero Jorge, ¿cuál es la agenda, las prioridades
de una agenda legislativa suya? Primero, yo creo que hay que Porque yo devolverle. veo que usted abarca muchos puntos y está muy consciente de todas las necesidades de diferentes sectores. Por eso le pregunto, ¿cuáles son las prioridades de esa agenda? Antes de contarle la respuesta, voy a contarle que antes de la pandemia, 26% de los trabajos lo tenía el sector agro. El otro 24% lo mantenía el sector informal de la economía. Y el otro 50% son los trabajos que están en el GAM. Entonces, se tomaron las decisiones políticas cuando desaparecieron el agro, mandaron al 26% de esos trabajadores al sector informal de la economía o al desempleo. Me es urgente devolverle a la zona, a la ruralidad, la prosperidad. Y eso pasa porque en este país no se importe nada que no produzcan nuestros campesinos. Es decir, que aquí un campesino produce el 80%, los campesinos nuestros hoy consumen el 80%, producen el 80% del consumo, ¿verdad? Solo en este país deberíamos importar el 20%. Porque es la única manera de devolverle a los campesinos, eh, eh, devolverle los mercados para que tengan prosperidad empresarial y devolverle el trabajo a la gente para aumentar la capacidad de consumo de los costos. Usted me pregunta a mí, ¿cómo nosotros vamos a resolver esto? Lo vamos a resolver devolviéndole a los campesinos. Tenemos que volver a la tierra, tenemos que volver a sembrarla, tenemos que volver a devolverle el mercado interno a nuestros campesinos, tenemos que volverles a darles crédito, tenemos que devolverle las tierras que han sido perdidas en pandemia y tenemos que volver a construir un Consejo Nacional de Producción que nos le permita a los campesinos tener precio y sustentación y evitar la especulación de los precios de los alimentos que estamos viviendo en las calles. Eso para mí es una prioridad. La segunda prioridad que yo tengo es salvar la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero la Caja Costarricense del Seguro Social no se salva solamente endeudándonos o pidiendo prestado para pagar las cuotas obreros patronales de los empleados públicos. A mí me parece que la Caja se salva poniendo este país a trabajar, volviendo a la gente que está en informalidad en la formalidad. Y es por eso que don Rolando plantea cosas que me parece que son muy importantes, que serían alianzas público-privadas que ya hemos venido conversando. Estamos hablando de construir un aeropuerto en San Carlos. Estamos hablando de hacer el aeropuerto internacional de Orotina, hacer un aeropuerto en la zona sur que permita no solamente reactivar la zona, sino reactivar el trasiego de las mercancías y el de personas para el turismo. Estamos hablando de la construcción del canal seco, que ahora se puso de moda después de que nosotros lo dijimos. Y hay una cosa muy importante, este es un país que ha venido sustentando su problemática a través de los endeudamientos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, bueno, los geólogos, pues nosotros nos unimos con ellos, dicen que en este país hay entre 300.000 y 500.000 millones de dólares en gas natural. Hablan de que en los 300 kilómetros cuadrados alrededor de Cruzitas hay 80.000 millones de oro. Se habla de bueno, la explotación del cobre, que lo está haciendo con un enorme éxito Panamá a la par de las fronteras nuestras. Pero bueno, eso lleva, en algún momento se habla de la titularización de eso, si no se puede explotar, pues vamos a ir, queremos pedir un referéndum para que los costarricenses decidan. Y queremos que esos recursos se conviertan en inyectarlos a la economía a través de qué? De las amas de casa, de créditos blandos a los campesinos, devolverle a los campesinos créditos que nos permitan a nosotros esperar a que produzcan, recojan las cosechas y paguen sus deudas. Estamos hablando de devolverle dignidad a la mujer que trabaja en la casa, ¿verdad? Porque ya, y las mujeres significan, las amas de casa significan, creo que era un 11% del PIB. No estoy equivocado y no estoy hablando paja, pero creo que así es. Bueno, si nosotros le inyectamos a esas señoras de familia, les garantizamos a que los niños no pasen hambre, puedan comprar un diario en la casa y reactivarían todos los servicios y todos los modelos en una actividad. Yo siempre pongo un ejemplo que a veces la gente no me entiende, pero voy a tratar de explicarlo. Eh, la empresa privada no construye empleo. Oiga lo que le estoy diciendo. Lo que construye un nicho de inversión y la empresa privada tiene éxito si los países tienen capacidad de consumo. Estados Unidos es una gran nación no por su ejército, sino porque es el país que mayor consume en el mundo. Entonces, yo tengo una dicotomía cuando yo digo, ¿cómo voy a sacar yo este país adelante?
con 800.000 costarricenses que hoy están pasando hambre, con 1 millón que se está hablando de que reciben 2.000 colones diarios, y con 500.000 costarricenses de desempleo en pleno en un país de 5 millones de habitantes. Es decir, tenemos que devolverle el trabajo a la gente y tenemos que devolverle a los ciudadanos la capacidad de consumo para que los empresarios tengan un nicho de inversión y puedan satisfacer necesidades. Con una gran distorsión que hay que resolver hoy. Hay una pregunta muy interesante aquí de Giancarlo Vega. Y voy a agregarle, voy a hacerle la acción que tal vez Giancarlo quiere hacer ahí. Es sumamente interesante. Y siempre menciono a Juan Carlos Ugalde, que es el presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven. Carlos. Una vez dijo en una entrevista acá, juventudes. Juventudes no existen en el diccionario. Dicen en el diccionario no, pero en la realidad sí. No es la misma juventud la del área metropolitana, la de aquí, porque no tienen las mismas oportunidades. Igual no es la misma juventud que está en San Carlos, en Ciudad Quesada Centro, todas las oportunidades de conectividad y de todo, a la juventud que está en áreas muy rurales, con banderas de fútbol, algunos lugares de cutris. Y aquí veo la pregunta de Giancarlo Vega, que dice: señor candidato, usted dentro de su plan de gobierno y de legislación tiene contemplado el tema joven y joven rural territorial. Mire, yo quiero decirle a usted una cosa. Una de las cosas que a mí de las cosas que más me angustian es ver a mis hijos en edad ya profesional. Veo a mi hijo estudiando ingeniería eléctrica, a mi hija estudiando medicina. Cuando vi a mi hijo ahora, que tuve la oportunidad de verlo ya graduado de abogado, la pregunta es, ¿dónde van a trabajar? ¿Quién les va a generar empleo? ¿Qué hago yo con 8.000 médicos, con 8.000 arquitectos desempleados? Y son jóvenes, todos graduados de la zona. Y miles de familias hipotecan sus casas, ¿verdad? Para que los muchachos tengan profesiones, pero esos muchachos son choferes de Uber. Y los que vienen atrás, cuando ven a los abogados, a los arquitectos, a los ingenieros, a 1.800 médicos desempleados, que no quieren estudiar. Porque al final el resultado de ese gran esfuerzo familiar es ver a un muchacho manejando un Uber, o sentado en una esquina, o peor aún, miles y miles de jóvenes que están siendo asesinados por el flagelo del narcotráfico, que tampoco se habla de eso. A mí me da mucho dolor. Me contaban ahora que en Punta Arenas los muchachos en pandemia vendían la droga para comprar el diario, porque se vendía hasta menos droga. Y llegaban los maleantes y botaban las puertas de sus casas y los asesinaban en las salas. Es decir, cuando yo hablo con un pescador, como fui ahora, y me dice que su ingreso per cápita es de 120.000 colones, don Andrés, y es un muchacho joven, y de repente se empieza a construir una generación de muchachos desesperanzados. Pero ¿cómo se construye esto? Cuando hay activación económica. Es decir, yo creo en Dios y creo que la gente va y cuenta sus penas y Dios ayuda y salva gente y saca gente, muchachos, les convierte su vida. Pero si nosotros los costarricenses no nos planteamos serio de construir una matriz de desarrollo que le genere la esperanza a esos muchachos de incorporarse en una sociedad que construya prosperidad, nosotros vamos a tener a miles de jóvenes siguiendo vendiendo drogas en las esquinas, a muchachos desertando en los colegios, porque resulta que no hay empleo ni en el agro. Yo conozco campesinos con varias hectáreas de tierra que son guardas en la Caja Costarricense del Seguro Social porque les da miedo producir porque pueden perder su tierra. Y hay una cosa que yo quiero contarles. Es decir, yo he hecho grandes esfuerzos de meterlos en la formalidad, hemos generado desarrollos de turismo rural comunitario, hemos hecho esfuerzos en una sociedad para poder construir todo eso. Pero es como cuando yo le digo a un campesino, ¿verdad? El otro día yo fui a hacer una cooperativa y la gente quería producir frijoles, producir arroz, querían hacer esto, una gente llena de ilusiones. Les pregunto yo, ¿a quién le van a vender? Ese mercado le pertenece a los chinos, le pertenece a los Estados Unidos. El mercado de la carne lo maneja Chile, los mercados tal. Entonces se da cuenta y dice, bueno,
que devolver el consumo interno. Necesitamos construir un país que le dé prosperidad a nuestros ciudadanos. Es decir, yo ahora fui a Panamá y me di cuenta que ningún transportista puede pasar de la frontera de Panamá a recoger mercancías. Solo los panameños pueden jalar sus carros. Y entonces nosotros no tenemos ningún proyecto propio, autóctono, para poder construir ese modelo empresarial, ese intercambio que debe existir entre las sociedades, que es el mercado interno. Un mercado que prácticamente ha desaparecido. ¿Verdad? ¿Y por qué las tiendas cierran? ¿Por qué están las cortinas de 30.000 tiendas cerradas, don Andrés? Es porque los costarricenses prefieren comprarle a Amazon, y que le llegue el producto en un paquete a la puerta de su casa, pero ahí generamos una estela de soledad en los centros de las ciudades, generamos a miles de personas desempleadas. Hay que construir una coexistencia entre eso y el nuevo mundo que se avecina. Bueno, pero es que también está la oferta y demanda. O sea, la situación es que todas estas transnacionales, acaba de mencionar, o sea, con precios más bajos y entonces ahora la gente está por precio. Correcto. Pero las sociedades, yo siempre pongo que la sociedad es como una caja de cambios. Si se quiebra un engranaje, aunque todo el resto de la caja esté bueno, el carro no camina. Entonces, ¿cómo yo voy a promocionar oferta y demanda donde la gente no tiene capacidad de consumo? Y veamos los resultados de hoy. No hablemos de... Yo además quiero hablar de resultados. Aquí hay 2,5 millones de personas que pueden llevar un salario a la casa. ¿Cierto? Hay 1 millón de ellos que reciben 2.000 colones diarios para sobrevivir. El anuncio de la Extra es que hay 800.000 costarricenses pasando hambre. Tengo casi 600.000 costarricenses desempleados. Sumemos. Y la pregunta mía es, pero esto no solamente le afecta a Costa Rica. Esto que está pasando hoy Es que ahí es donde está el juego este que yo le hablo. Por ejemplo, ¿cómo va una persona a ir a pagar, por ejemplo, un pantalón 20.000 colones? Y si lo compra por Amazon o por cualquiera de estas plataformas, le sale 9.000 en 7. Obviamente que hay. porque el importador que trae el producto de afuera no paga impuestos. Pues para eso está hecho el tratado. Pero cuando yo tomo esa decisión política, dejo a cientos de familias sin empleo. Ahora, ¿cómo cambiar eso? Es lo que yo vengo diciéndole. Es decir, yo, por ejemplo, yo creo que en este país, para salvar el agro y volverlo a reactivar, solamente se debe permitir la importación de lo que nuestros campesinos no producen. No sé si me voy a entender. Sí, Sí, claro, claro. yo produzco el 80% del consumo, le permito que ingrese el 20% del consumo. Entonces, le garantizo que nuestros campesinos tengan su sector y tengan garantizado un sector del mercado que les permite llevar prosperidades a las zonas rurales que están pasando hambre. Igualmente con todo, si nosotros apostamos, por ejemplo, yo estuve ahora en Colombia, en Medellín, y la zona de Medellín tomó la decisión de meterse a la moda. No sé si has escuchado eso. Medellín es un centro de moda mundial. Ahí se confeccionan pantalones, camisas. Para que esa industria tuviera posibilidades de subsistir y se pudiera incorporar al mercado, ¿qué tuvieron que hacer los colombianos? Meterle un arancel a la ropa importada. Y garantizaron miles de trabajos y garantizaron que esos empleados tuvieran también capacidad de consumo y que la sociedad consumiera lo que los colombianos producían. Sí funciona. Pero yo quiero decirles a ustedes una cosa. Yo oigo a Rodrigo Chávez y a Eli Feisan y a todos estos liberales. ¿Por qué no hablan de que este es un país de que hay actividades monopólicas y que están generando una especulación en los salarios de los costarricenses? Y lo voy a decir de manera directa, los medicamentos. Sí, yo fui ahora, ¿verdad? Que cuento lo de Colombia porque fue el último país que fui a comprar unas pastillas de la presión. Yo tomo Aprovel 150, que se llama Libersatán. Yo pago aquí entre 27.000, 30.000 o 33.000 colones la caja con 28 pastillas. Me bajo en Colombia, se me acabó la caja, fui a comprarlo y me costó la caja 3.000 colones. La misma caja, de la misma marca, de la misma empresa. Entonces dice, ¿hay especulación? Por supuesto que hay precios ¿Por qué no especulativos. importó entonces? ¿Qué le importaba para consumo? Lo que pasa es que, como vuelvo a repetirlo, como hay actividades monopólicas, y por ejemplo, para traer esa pastilla hay que ir al Ministerio de Salud y pasar 2 años para, ¿cómo se llama? Para
para tener ese permiso. El que lo logra sacar hace una actividad monopólica. No, yo decía, digamos, Ah, no, yo traje el tratamiento para un año, no, claro, eso es lo que me que era refería. lo que me costaba una caja, No, sí, sí, ¿verdad? a eso me... Entonces usted agarra un salario de un trabajador de 300.000 colones mensuales, y usted le mete la pastilla de 40.000, y si su viejito está enfermo y ocupa las pastillas del corazón, los antibióticos cuestan, o la pastilla cuesta 40.000, cuando usted se da cuenta, lo que empezó a disminuir es la capacidad de adquisición de la gente. Cuando vienen a un campesino nuestro, y pongo el ejemplo porque ahora yo andaba haciendo una cooperativa, Playa Lagarto, y el señor me dice, mire, es que nosotros tenemos un promedio de ingresos de 120.000 colones mensuales, y cuando estaban sacando Pargo Rojo, yo vi a los intermediarios comprar ese Pargo Rojo a 400 pesos. Pero como yo no tenía una hielera, no compré. Pero me viene con las ganas, ¿va? Yo soy gordo y me encanta comer. Yo me quiero comer un Pargo. Y fui hace nada a comprarlo. Y el mismo Pargo me costó 12.000 colones. No un acto especulativo de un punto a otro. Pero eso le quita a usted la posibilidad de alimentar mejor a la sociedad y le permite. Entonces, y así pasa con los elotes, y así pasa con los frijoles, y así pasa con todas las cosas. Hablan de libertad de mercado, pero no plantean esto. Privatizaron las telecomunicaciones, abrieron el mercado. Entonces, de repente, en lugar de que haya libertad de competencia, que nos decían de que el servicio del ICE no servía, pero los celulares se los regalaban uno por el consumo. Ahora hay que pagar el celular, te cobran el internet, que antes no lo pagábamos. Ahora sí, en esa superintendencia se distribuye en el mercado y se reparten para que ninguno de los tres. ¿Cuál libertad de competencia? Y hablamos de abrir el seguro de los seguros. Ah, lo abrimos, que nosotros estamos planteando vendérselo a los fondos de pensiones para que todas las pérdidas que hayan tenido mejorarle la calidad a los viejitos, y nos daría una enorme ayuda fiscal al gobierno central para salir de la crisis. Pero cuando hablamos de la apertura de las telecomunicaciones, hacen perdón, de los seguros, hacen una superintendencia de seguros. Entonces se distribuye en el mercado, ¿cierto? Cuando usted y yo íbamos a asegurar el carro, en el INS, cuando era monopolio, por 5.000 colones teníamos full cover. Hoy, si usted compra un carro nuevo, ese carro nuevo, el deducible mínimo es de medio millón de colones. Y oiga, el descaro es tan grande que si pasa de 3 años el carro, se lo reparan con repuestos de segunda. Sí, ¿cuál libertad de mercado? ¿Cuál era? ¿Dónde están, dónde están bajando los precios? Pero es muy fácil, porque para luchar contra la corrupción de este país hay que hacer grandes cosas que ocupan tener un presidente valiente para hacerlo, porque hay miles de actos que se han convertido en una gran sinvergüenzada. Y así entonces abren la apertura para mejorar los servicios y para mejorar los precios a los consumidores, y no se da. Y la pregunta mía, si usted se pone a preguntar, hey, vea usted el monopolio de la leche, ¿ya? Y vea usted el monopolio de la cerveza, y vea, pero esos monopolios no se hablan. Pero peor aún, de esos monopolios que estamos hablando, no pagan impuestos. Es decir, esos 650.000 millones de colones, hay las listas de las empresas que tienen éxito en este país, ¿verdad? Porque a mí que alguien me diga que la cervecería no puede pagar. Pero también ir a dar esa lucha, por ejemplo, contra Dos Pinos, es ponerse en el asador, porque aquí lo intentó María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana, y la han despellejado porque tocó a Dos Pinos con que tiene que pagar Pero impuestos. eso no, el problema no era, Entonces, ahí el está el problema no asunto. era que la Dos Pinos pagar impuestos. Es que María Inés no dijo la verdad. La ley de las asociaciones cooperativas, pues yo soy cooperativista, dice que cuando yo le vendo a terceros que no son parte de la cooperativa, yo pago renta y pago ventas. Entonces, decir que la Dos Pinos no paga impuestos es mentira. Es decir, porque cuando toda la gente va a comprar al supermercado, la Dos Pinos paga renta y paga el impuesto de ventas de todo lo que se consume ahí. ¿Dónde se existe la exoneración del pago de los impuestos? Cuando se hace la actividad asociativa, que es entre los dueños. Es decir, si el señor que vende la leche allá quiere venir a comprar el queso, el yogur, a su cooperativa, a su empresa, y no paga impuestos. Como si yo fuera en este momento el productor de una sociedad anónima y la empresa fuera mía, yo cojo el queso de mi empresa y no lo pago. Y cuando Marianés habla de ayudar en el aporte fiscal, el movimiento cooperativo se acerca y aumenta en un 8% la contribución a la crisis fiscal.
Eso no lo dice María Inés. Lo que pasa es que María Inés plantea cambios para la Dos Pinos, pero que le afectaban a los miles de emprendimientos pequeños en este país, que los iba a afectar y los iba a cerrar. Esa era la diferencia con Doña. Pero aparte una cosa muy importante, yo quiero decirle, ya vamos a hablar de emprendimiento, Bien, tengo preguntas. ¿verdad? Porque las pymes y todos esos proyectos, la gente habla de las pymes que tienen éxito, pero no les dicen que de cada 10 que se inscriben, solo 2 sobreviven. Ah, pero es que hay otro tema ahí. Dice don Eric González Quiroz, a quien saludamos esta noche, de entre nosotros, a nombre de Universidad Isaac Newton, a nombre de Enchilate de Dulú y Sabor a Mar. Dice Eric González Quiroz, saludos. Tales ideologías no sirven y nunca servirán. El país sencillamente ocupa cero trabas, competitividad y darle herramientas a los forjadores del país de toda clase y eliminar todos los pluses de Mier y los salarios altísimos del sector público. Solo eso nos devuelve a nuestras vidas de antes. Y eso solo se logra cambiando nuestro sistema electoral, la disquedemocracia. Excelente, Andrés Madrigal. Dice Giancarlo Vega. Buenas noches, me gustaría saber también, señor candidato, si usted apoyará el fortalecimiento de la ley 8261, que es la ley de la juventud. Aclaro, yo soy presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de San Mateo. Qué interesante. Giancarlo Vega. Mira, a mí ese combate, a mí particularmente, yo soy candidato a diputado no para complacer a nadie, no para decir lo que pienso. Y habrán costarricenses que coincidan conmigo que he dicho. Pero a mí ese pleito contra el Estado, que efectivamente yo estoy de acuerdo con el señor que acaba de escribir y que hay que quitar trabas, de hay que crear un país de progreso, de que tenemos que ver cómo hacemos para que esta carambada funcione de manera inmediata. Pero mi preocupación de la defensa del Estado hoy, ¿verdad? No estoy hablando de lo que tenemos que hacer al futuro, hoy, es lo siguiente. Cuando yo llego a los Chiles, frontera con Nicaragua, ¿verdad? Y tengo a todos los campesinos quebrados. Tengo a la gente que produce carne, ¿verdad? Que son los que tienen las vaquitas y las lecherías y todo lo demás. Están quebrados porque no tienen a quién venderle. Y de repente usted empieza a ver esa estela de desempleo. Le quitemos a todos los empleados públicos y le quitamos todos los pluses mañana para que usted vea que en este país se rompe la paz social. ¿Y por qué? Porque el sector que está manteniendo los chiles en este momento son los empleados públicos, queramos o no queramos. Por eso es que las posiciones políticas tienen que empezar con sentido común. ¿Qué es lo que tengo que ir yo a los chiles? A devolverle la tierra a los campesinos, a ponerlos a producir, a que las actividades empresariales y comerciales tengan éxito, a levantar el consumo de los chiles. Ahora sí, empezamos a cambiar las partes podridas que tiene el Estado. Pero empezar desapareciendo ese modelo de Estado en Pocosol, en los Chiles, en Palmar Norte, en Villa Negri, lo único que generaría es romper la paz social, porque cuando hay esas desesperanzas y convertimos a todos los sectores en miserables, ¿para qué trámites? Yo le pregunto a usted hoy, si usted tuviera hoy un 5, si usted quisiera abrir una empresa de alto consumo, la abriría en Palmar Norte o la abriría en Pocosol o la abriría en los Chiles, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no tiene capacidad de consumo. Y eso hay que devolverle a la gente para poder empezar. Y entonces yo sí creo que lo que dice el señor que ahora hizo la pregunta, mi gran tarea en la política es dinamizar, generar desarrollo y prosperidad al sector agro, al sector empresarial. ¿Por qué? Porque la sociedad no es un asunto particular, es un asunto de todos. Sí, la democracia permite que toda la gente de todos los pensamientos, y yo sí pienso igual que es un gran desperdicio de tiempo de hablar de ideologías y estar discutiendo si alguien es maometano, evangélico o cristiano o católico. Ese no es el problema. El problema es que el hambre no diferencia. Vean, don Andrés, en la elección pasada la discusión era si 2 hombres o 2 mujeres se podían casar. Pero hoy la gran lucha y el gran acto de discriminación que tiene esta sociedad es la pobreza, de que nadie está hablando. No hay un solo candidato que esté levantando un acto de indignación
porque esos 800,000 costarricenses que dicen que hoy tienen hambre son niños. Y es por lo que yo quiero luchar. Entonces hoy viene todo el mundo con los actos de pensamiento y que las pensiones, yo sé que hay que quitar esas pensiones de lujo y sé que hay abusos que hay que resolver. Pero explíqueme usted a mí, en el Estado costarricense hay 30,000, de 300 y resto mil de empleados públicos, solo hay 30,000 costarricenses que ganan más de 1 millón de colones. Y la pregunta que yo me hago es, si un empleado público, esos 30,000, estoy hablándole de 300,000, 30,000, y la gente puede ir a ver la estadística, y esos 30,000, para adquirir una casa de 60 metros cuadrados, tiene una cuota en el banco de 650,000 colones. Imagínese que ese hombre come, paga los pasajes del autobús, tiene casa, agua, luz y teléfono, y con costos come. Bueno, ese es el poder adquisitivo que está destruido, y de guarda se enferme. Imagínese que un muchacho que gana en el agro 300,000 colones mensuales, es imposible que tenga casa propia. Y de verdad que la construcción de la felicidad de los hombres que hablamos nosotros pasa por 5 elementos. Y la sociedad y los políticos tenemos la obligación de tratar de construirlos. Es el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho al estudio, a la alfabetización de la sociedad y el derecho a tener un salario que lo recree, que tenga la posibilidad que le permita, aunque sea una vez al año, ir a pasear. Y si usted es costarricense y ocupa esas 5 cosas y no las tiene con su salario, quiero recordarle a los que me escuchan de que somos pobres y que tenemos una tarea para construir la prosperidad de este país, que debemos hacerla no pensando en si alguien es bueno o si alguien piensa diferente o es mormón o tal. Al final es el mismo Dios, pero así como existe ese Dios de bondad, de amor, de cariño, existe también una cosa común que es el hambre, que le afecta a los católicos, a los cristianos, a los de la unidad, a los de liberación, a los de Costa Rica justa, y es contra lo que tenemos que unirnos a luchar. Pero hoy la Asamblea Legislativa, que es el gran flagelo de este país, que es el que construye las leyes, ha estado durante los últimos 20 o 30 años teniendo 57 diputados que han convertido y dibujado este país en un país de hambre, y lo único que han hecho es sumar pobres. Y esta última Asamblea Legislativa, que usted creo que en eso puede coincidir conmigo, este gobierno atroz del PAC ha tenido 42 diputados de rodillas aprobándolo todo. Y ahora vienen en la campaña electoral a discutir lo que ellos hicieron. Ahora, el culpable es el PAC, pero resulta que todo lo hicieron con votos de la unidad. Todo lo que hicieron hoy lo hicieron con votos de liberación. Los cristianos, a través de Nueva República, votaron todo, incluyendo el paquete de impuestos que bajó de quintil a más de 38,000 costarricenses. Estamos hablando que Restauración votó eso, a excepción de 4 o 5 diputados que se han mantenido firmes, incluyendo al señor Dragos Dalanescu, que no han querido votar ese modelo que lo único que ha hecho es empobrecer a este país. Le pregunto yo a cualquier persona que esté confinada en su casa, que perdió su empleo, que él resolvió resolver el 30% de su salario. Pero peor aún, ninguno de esos diputados, ni el presidente de la República, ni el gobierno plantea una matriz de desarrollo, ¿verdad? Aceptan como un acto natural la pobreza. Y hay una cosa que le voy a contar y espero que la gente que me está escuchando lo escuche. Los países no entran en crisis cuando hay más pobres. Los países entran en crisis cuando no se le puede pagar los bonos usureros, con intereses especulativos que está cantando el Estado porque se les debe a los ricos. Y eso es lo que nosotros hablamos de construir una Costa Rica más justa y más próspera, pero eso pasa por luchar contra la especulación, defender al empresario costarricense, devolverle el empleo a la zona rural y construir un país de prosperidad. Pero la democracia no es solamente votar. La democracia se construye cuando los políticos entienden que su gran tarea es disminuir la brecha entre los pobres y los ricos. Y eso solo se hace cuando usted incorpora a los muchachos y a los jóvenes que estamos hablando, a la gente joven, a que se sienta productiva, a que se sienta útil, a que sienta que aporta a la sociedad, de que su estudio y su trabajo se convirtió en progreso, de que yo salí de una universidad, mire, yo quiero contarle a usted en el tecnológico, salen miles de muchachos que hacen robots, ¿verdad? Este es un país maravilloso, que hacen, pero llegan a un banco y no son sujetos a crédito. Nosotros como costarricenses gastamos millones de colones para que un muchacho salga del INA, ¿verdad? Y sea mecánico automotriz y le dimos el título y la herramienta para defender a la vida, pero cuando viene aquí a la municipalidad, ¿verdad? Porque resulta que el alcalde tiene que cumplir la ley,
Le dice que ocupa un lote con 3 metros de retiro, un baño con la ley 7600, y ese muchacho, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sumarse a la informalidad y no ayuda a construir este motor de prosperidad. Si yo dijera que simplemente simplificando trámites, que estoy de acuerdo en hacerlo, resolvemos el problema económico, eh, yo le diría que sí, pero este es un país que ocupa empezar a construir. Vamos a empezar a darle empleo a través de la construcción, que hay que construir aeropuertos, que hay que construir carreteras. Pero a mí sí hay una cosa que me indigna, y quiero decirlo. Cuando vi la sinvergüenzada de Meco, y vi cómo se llevaron esas alcaldes, que a mí me encanta que haya sucedido eso. Y después algunos serán inocentes y otros tendrán que pagar sus culpas, yo no sé. Me encanta ese. Sí, que hay una lucha contra la corrupción es una cosa importantísima. Pero cuando usted habla de esa corrupción, usted sabe que esta gente ha venido haciendo actividades monopólicas porque solo, pero yo no oigo a Rodrigo Chávez ni a Ali Feisan hablando en contra de MECO, porque es un monopolio privado, ¿verdad? En Estados Unidos los monopolios los meten a las cárceles. Están en contra de las actividades monopólicas porque eso destruye el mercado. Yo hubiera querido tener un presidente que le dijera hoy a los empleados del ICE, ¿verdad? Que se pusieran la gabacha y se pusieran la bandera tricolor en la espalda y dieran una gran lección de decencia, como lo dieron los médicos, como lo dieron los enfermeros, como lo dieron los policías, como lo dieron los maestros jugándose la vida y repartiendo diarios en la pandemia. Es que esos son los empleados públicos. Yo no estoy hablando aquí del gerente del Banco de Costa Rica, ni de los ministros, ni de los que reciben ese montón de beneplácitos. Pero la inmensa mayoría de los maestros, de los profesores, salieron a defender a los costarricenses. Ahí están los CEBAI, los ATAP y los miles de gente que sale aquí. Hoy un niño de cualquier pobre que está aquí alrededor de esta casa, aunque no tenga trabajo, aunque no tenga seguro, ese niño no se muere en la entrada de ese hospital. Ustedes vienen a decirme a mí que esto no es un país maravilloso, pero bueno, yo quiero defender eso. Quiero defender el agro y quiero defender los derechos, pero tienen que ser hechos con mercados justos, tienen que ser con el financiamiento justo y tienen que tener un presidente profundamente humano y profundamente justo. No hago nada en construir una sociedad que por generar desarrollo esté dispuesto a aplastar a esos empleados públicos que hacen una gran labor y han sido héroes en el desarrollo. Mire, hoy todo el mundo se queja, Liz, pero nosotros tenemos energía eléctrica como ninguna otra parte del mundo. Hasta en la isla del Coco, que prende un bombillo. Usted habla de la Caja Costarricense del Seguro Social, que son empleados públicos. Aquí no se muere nadie en este país con injusticia. Y si a un viejito que tiene 80 años ocupa un barcapazo de 20 millones de colones, lo anda en el pecho, palpitando. Y los policías que llegan y defienden a las mujeres de la violencia doméstica, que están parados en las calles luchando contra el narcotráfico y que están luchando porque hay un montón, el 90% de la policía son gente honesta y buena. Y así podríamos hablar de todos los sectores de este país. Pero hay una campaña que no le dice a la gente con justicia: vamos a resolver el problema del empleado público. Está bien, pero hay que hacerlo decentemente. Y me dijeron, carajo, ¿qué es hacerlo decentemente? Hay que ir a cobrar los 650.000 millones de colones que no pagaron impuestos muchas empresas. Que Hacienda sabe quién los debe, que Hacienda sabe por qué los evadieron, ¿verdad? Que los premian exonerándolos con 194.000 millones de colones y no hago nada, teniendo una banca que no le presta a la gente para poder desarrollarse. ¿Cómo les va a prestar si el banco capta los recursos internos al 10%? ¿Cómo hace usted para construir una sociedad con una banca que no permite a los costarricenses ni registrar una patente sobre una idea y no pueden comprar ideas para que la gente evolucione? Es decir, hay que hacer una gran reestructuración del Estado, pero de eso no hablan los que hoy hablan de progreso y de liberalismo, porque son los que les financian las campañas y mantienen un Estado con las características que estamos hablando para que sigan ejerciendo sus grandes negocios y actividades campesinas, mientras que nuestros empresarios, mientras que los costarricenses y los campesinos no tenemos mercado para vender, ni tenemos características para desarrollarnos. Porque el acto fundamental del capitalismo, ¿usted sabe cuál es? Es la acumulación de riqueza. Cuando yo hago negocios porque yo quiero ganar plata, ¿cierto? ¿Qué hago yo en un país que los costarricenses no tenemos posibilidades de hacer negocios porque la acumulación de riqueza termina en otras naciones del mundo, mientras que nuestro país se llena de desempleo, de hambre y de miseria, que tiene rostro de mujer y tiene rostro de niño, principalmente? Dice Eric González Quirós, y eso lo entiendo, y a eso me refiero. Excelente, hay que llevar poco a poco.
Ese es el camino, pero quitarlos. Excelente caballero. Dice don José Rugama, un candidato de lujo, Jorge Vargas, diputado por Alajuela. Y el saludo especial para Max Ávila, que nos está observando. Dice, saludos Andrés y don Jorge, excelente candidato. Don Jorge, el tema se habla de la banca. Yo en una ocasión, eh, fue cuando don Wilmer Ramos, que hoy es candidato a presidente por el PAC, cuando fue precandidato en la campaña anterior, y yo lo entrevisté en un medio de comunicación donde tenía este mismo espacio entre nosotros. Yo le dije, bueno, ¿quién ha hablado de banca para el desarrollo? ¿Quién ha hablado de los préstamos de pymes? Porque hay gente que ha estudiado y que tiene mucho intelecto, mucha capacidad para el comercio y le nace la idea de abrirse un establecimiento comercial, pero cuando llega ahí, en los periódicos nos anuncian, en los medios de comunicación, que hay tantos millones para emprendedurismo, tantos millones para banca de desarrollo, para pymes, pero cuando llega ahí, son unos requisitos prácticamente como para devolverlos. O sea, el que tiene derecho a esa banca, a esos créditos, ya no son emprendedores, son gente que tienen algo. Y entonces otras personas se quedan ahí, pero ¿quién fortalece eso? ¿Quién va a fortalecer eso? Yo no escucho a gente hablando de banca para el desarrollo, ni hablando de pymes. Yo ni sabía que Wilmer Ramos había sido de los forjadores de banca para el desarrollo y se medio molestó. Pero en realidad eso no nació para los emprendedores de cero, nació para fortalecer a quienes ya tienen un negocio. Mire, yo quiero decirle que aquí los bancos privados y bancos públicos, puede ser que esto me tenga un enorme costo político, pero voy a decirla. Yo participo en política seguramente para no llegar, pero sí lo voy a decir. A la clase trabajadora de este país hace años la están estafando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hacen el ROP, ¿cierto? Que recoge un porcentaje de los salarios de los trabajadores, que pasan durante toda su vida laboral ahorrando en una cuenta de un banco sobre un recurso que no pueden tocar. Y tras de que terminan toda su vida productiva y se pensionan, se lo dan en tractos. ¿Verdad? ¿Usted no cree que eso es una inyección de capital inmoral que se concibió para salvar bancos? ¿Cómo es posible que hoy el gran porcentaje de nuestra deuda interna sea hecha para los bancos? Estos que se hacen inmensamente ricos porque no tienen que arriesgar en inversión, simplemente van y compran la deuda interna. Yo no sé si la gente sabe que lo que este país debe, el 76, perdón, casi el 73% o 75%, no me acuerdo, es deuda interna. Solo le debemos a los organismos internacionales el 23% de esa. Pero toda la compran los bancos, casi toda la compran los bancos privados. Entonces, claro, no tienen la necesidad de abocarse al capital de desarrollo. Por eso es que hay una gran mentira. Vea, yo en el movimiento cooperativo he echado unos pleitos que usted no se puede imaginar. Porque van al informe, llevan a unas familias pobres que quieren incorporarse a la formalidad. Para eso nació el cooperativismo, para sacar a la gente de la informalidad y pasar a la formalidad. Van, presentan los proyectos. Este tiene esa institución y llega y hay un técnico que les estudia el estudio de habilidad, la factibilidad, si el proyecto es viable para poder incorporarse a la sociedad. Y después de que recibe todos los vistos buenos, llegan arriba y les piden un lote de garantía para poder desarrollar el proyecto. Van a los fondos de desarrollo. En una decisión política se sacaron a los grupos del movimiento cooperativo, se sacaron otro tipo de empresas. Yo creo que todos los modelos en este país deben ser pymes. Y voy a explicar por qué. Porque yo creo que en crisis nosotros debemos de consolidar los modelos productivos. Y eso podría pasar, que habría que estudiarlo bien, pero yo creo en un sistema escalonado como tiene las mini pymes. Yo pago tanto de caja en el primer año, pago segundo caja tal año, hasta que yo vaya consolidando igualmente los impuestos, tal. Usted puede construir y llevar ese negocio a que sea un proyecto consolidado para que siga contribuyendo al desarrollo del país.
pero esa banca debemos de hacer grandes cambios a nivel subjef. Necesitamos construir y llevar un gobierno que tenga una visión diferente sobre el emprendimiento. En Estados Unidos usted llega, la gente le toca la puerta, usted abre el local y los señores del banco llegan y dicen, ¿cuánto ocupa? ¿Qué es lo que usted hace? Paga, cuando se da cuenta, usted tiene un emprendimiento financiado. Pero si usted se da cuenta, la sociedad se va reduciendo y reduciendo a muy pocos ricos. Son muy poca la gente. Usted y yo nos criamos en un país donde el rico vivía a la par del pobre y todos estudiábamos en la misma escuela pública. Y no había distinción de clase social. No había distinción. Bueno, esa es la que tenemos hoy. Hoy la Universidad de Costa Rica, ¿quién va? Los hijos de los ricos, los que reciben la mejor educación. Nuestros muchachos salen de los colegios, escriben hacer sin H y con S, ¿verdad? Y vemos a una generación de muchachos que cómo les va a causar una enorme frustración si no logramos ni educarlos. Y peor aún, pasan durante toda su vida tal y no aprenden ni a amar a su país, porque les dan una lección de cívica. Y si van a quieren, como miles de profesores de educación física, y entonces no tenemos deportistas, porque esos muchachos les pasan regulando las lecciones. Y cerramos la educación nocturna prácticamente, y empezamos a cercenar ese modelo. Yo a veces me agarro con los sindicatos, quiero contárselo. Yo un día estos le dije a un dirigente sindical importante, le digo, ustedes solo hablan de las reivindicaciones económicas, pero ahí están sacando un montón de muchachos analfabetas, ¿verdad? Y aquí tenemos que hacer, como dice don Rolando, y pensamos nosotros, hay que hacer un gran esfuerzo de construir una conciliación con los educadores, a construir un modelo autóctono de desarrollo y un modelo que saque a los muchachos a incorporarse a la sociedad, a las actividades productivas. Bueno, y usted habla de otro sector que es un desastre, que es el cooperativismo. Por supuesto, pero principalmente porque, Corrupto, lleno de corrupción. vea, dicha que toca el tema, porque yo creo que nosotros necesitamos urgentemente defender al sistema inmunológico. Y como el cáncer mata a un hombre porque no tiene ese cuerpo cómo defender con su sistema inmunológico esa enfermedad. Las sociedades tenemos, el sistema inmunológico de nuestra sociedad es el poder. Y el poder judicial está enfermo. Y no solamente está enfermo, sino lo están atacando. Precarizar el salario de los funcionarios judiciales es una estupidez, como lo plantea don Rodrigo Chávez. Porque si nosotros precarizamos los salarios del Poder Judicial, ponemos a los jueces y a los magistrados en manos de las mafias organizadas y narcotráfico, como sucede en Guatemala y en otros países que hay grandes flagelos. Hay que ir a negociar, como en México, ¿verdad? Que hay que ir a pagarle al juez. Yo creo que este es un país que todavía tenemos tiempo de salvar ese sistema inmunológico. Yo creo que hay que fortalecerlo, que hay que dignificar al funcionario judicial y necesitamos construir los mecanismos de que el que sepa que roba, que termina en la cárcel. O usted que ame a Dios y lo quiera, usted, si no le tiene temor a Dios, peca, ¿cierto? Y si usted no le tiene miedo a la justicia, roba. Y es muy importante que en este país empecemos a limpiar esto con un poder judicial que tenga un sistema inmunológico fuerte, vigoroso, con una fiscalía que hay que construirlo, ver cómo tenemos que nombrar a los magistrados, tal vez de formas diferentes. Pero el problema del nombramiento de los magistrados, quiero contarle que pasa solamente por un gran flagelo que tiene este país, es el código electoral. Está concebido y está hecho para que los únicos que lleguen a la Asamblea Legislativa sean los que tienen dinero. Y los que no tenemos plata para pagar en Facebook a veces cómo promocionar nuestras ideas, el líder estudiantil, el líder de la comunidad, el profesor que lucha todos los días porque los muchachos no caigan en drogas y hacen actividades deportivas y culturales, los músicos, los artistas, los campesinos no tienen ninguna opción de llevar un representante a la Asamblea Legislativa. No es posible tener una Asamblea Legislativa sin un representante indígena, ¿verdad? Entonces, cuando usted se da cuenta, usted llena ese poder, el primer poder de la República, de 57 mercaderes que van a defender los intereses de unos pocos. Y yo por eso siempre digo en las entrevistas que para participar en política uno tiene que tomar una decisión ética.
Y esa decisión ética es decir, ¿a quién defiendo? Y yo por mi origen, porque soy de ideas y de formación social desde que nací, yo voy a luchar porque no hayan niños con hambre. Y voy a ir a luchar porque haya un país lleno de prosperidad, que se hace a través del trabajo. Ayer estuve en un debate en la Cámara de Industria. Las preguntas eran para comprometerme a mí sobre sus proyectos. Yo fui a hacer ayer lobby político para complacer a los empresarios o para poder ver de ellos a quién apoyan y a quién no apoyan. Yo hoy, a pesar de que tuve la posibilidad de expresar algunas cosas que creo, eh, yo voy a estar a la par de los hoy que están luchando contra el empleo público a las 2 de la tarde que estuvieron en la Asamblea Legislativa. No pude estar con ellos porque tenía la posibilidad de hablar con el pueblo de San Carlos. Estoy de acuerdo con que la gente tenga el derecho a manifestarse. Creo que hay que fortalecer esos cuerpos intermedios entre el pueblo y el gobierno, que son las asociaciones de desarrollo. Hay que fortalecer el cooperativismo limpio y sano, como lo plantea usted. Tenemos que fortalecer las asociaciones solidaristas, tenemos que fortalecer a los sindicatos para que defiendan los derechos de los trabajadores y tenemos que construir un país que le permita a la gente hacer dinero y poder construir empresa con prosperidad. Y esos grupos intermedios son los que construyen la sociedad que hoy están siendo aplastados por un modelo económico que lo único que ha hecho, y perdón, porque las estadísticas son lo que dicen, que ese modelo neoliberal, que los tratados de libre comercio y ese modelo económico ha hecho rico a un grupo de importadores que cada vez que importan algo, le botan de hambre y miseria a los campesinos de este país, que cuando hay alguien que importa un grano de arroz y de frijoles, destruyen una vida campesina. Cuando usted trae un monopolio tan horrible como el que estamos hablando, y lo voy a decir, se llama Walmart, que tiene el retail, que pone los precios que le da la gana, destruye un país, destruye la bolsa de los costarricenses y destruye el empleo. Son tan extraordinariamente, a pesar de que se hacen ricos, ¿verdad? Porque Costa Rica es el país que más consume en Centroamérica, son capaces ahora de poner en las cajas que la gente misma se autopaga, ¿verdad? Para poder ahorrarse los costos del pago de una cajera. Ese modelo de desarrollo yo no lo concibo, no me gusta, porque yo lo que ocupo construir es un país lleno de gente con empleo, necesito construir un país lleno de gente con prosperidad, que tengan la posibilidad de tener acceso a las necesidades básicas y que puedan cumplir con una gran felicidad la posibilidad de llevarle prosperidad, ¿verdad? A sus familias. Hoy cuando se habla de 800,000 costarricenses que están pasando hambre, son niños, son ancianos, y tiene que conmovernos a todos. A mí me dan ganas de llorar porque es una impotencia de ver a un grupo de políticos que están preocupados por si Linet hace esto o están apoyando a José María Figueres por una chamba. Es que es un pueblo que tiene que recuperar su dignidad y eso pasa por la construcción de una Costa Rica justa. Dice Fabi Pereira, tenemos varias preguntas de Fabi, de Eri González y también varias gente. Gracias por acompañarnos en esta tertulia de entre nosotros. Dice Fabi Pereira, para que, le leo para que, vale, deja bajar esta última que es más como más pregunta. André García dice, excelente don Jorge, así es como se habla y así es como se construye patria. Eric González, y a los adultos de 50 en adelante que ya no tienen trabajo y no les dan. Fabi Pereira, y como un solo diputado. Y él como un solo diputado, ¿cómo hará para cobrar esos impuestos de esas empresas? Nos seguirá cobrando un seguro médico como si fuéramos, nos seguirán cobrando un seguro médico como si fuéramos trabajadoras asalariadas. Le pregunto, ¿cómo apoyará a las amas de casa? Por aquí tengo otras, pero tenemos esas. Mire, yo quiero decir que nosotros tenemos que construir una sociedad que incorpore plenamente a la mujer. Y no es posible que una mujer joven que tenga la opción de ser madre, que le convierta a su hijo en un grillete que le impide tener desarrollo. Y más bien, en lugar de traer vida, alegría, se les convierte a esas mujeres en una gran tragedia. Y ser mujer, Andrés, en esta sociedad es terriblemente difícil. Yo a veces, cuando tengo una hija, yo no quería tener hijas, pero bueno, Dios me bendijo con una que me quiere muchísimo, yo también la quiero mucho. No sé qué hubiera pasado si ella no estuviera, que me llena de amor y de cariño. Pero ser mujer
La mujer desde que nace vive con el acoso sexual. Es una cosa terrible. Ujú. A la mujer Dios le pone tareas dificilísimas, que es menstruar, ¿verdad? Cuando se divorcian esas pobres mujeres, quedan con los hijos y nosotros nos vamos como si fuéramos solteros. Y esas pobres mujeres no pueden estudiar ni pueden ir al trabajo. Mensuar y parir. Una cosa terrible. Ser mujer es muy difícil. Pero ¿cómo vamos a tener centros de trabajo sin centros de cuidado? ¿Cómo vamos a tener universidades donde las mujeres no pueden dejar a sus hijos para poder aportar? Y mujeres de esas que están hoy en sus casas, que se les convierte, ese don maravilloso que les da el Dios de ser madres, se les convierte en esa ancla que no les permite desarrollarse. Esa es la principal discriminación que tienen las mujeres. ¿Por qué? Porque una mujer sin oficio, una mujer que no tenga acceso a trabajar, se convierte en esclavo y la necesidad es la gran discriminación que tiene la sociedad. Por eso nosotros planteamos de que no hacemos nada con solamente hablar del ambiente y de hablar de todas estas cosas, mientras que el mundo contamina, mientras que aquí hay miles y miles de mujeres que no pueden estudiar y niños que no tienen que comer. Lo de la publicación de la Extra nos tiene que conmover a todos. Y esto tiene que pasar por generarles un subsidio a las mujeres que trabajan en las casas. Yo no hago nada con que se sigan robando ese desastre que está pasando ahí en Cruzitas. Se llevan miles de millones de colones de este país que se podrían distribuir en progreso para que la gente compre más en los supermercados, se monte más en los taxis. Es decir, es urgente tomar decisiones país. Pero vuelvo a repetirlos. Yo me imagino que el presidente de la República, don Carlos Alvarado, ahora solo tiene una preocupación. ¿Sabe cuál es? Que termine este gobierno. Ya quiere irse para su casa pensionado y que se acabe esta bronca por la cual él no tenía capacidad para resolverla. Pero la pregunta mía es, Él tiene una preocupación y los ticos una ansiedad. no, los chicos lo que nos robaron, Ansiosos de que termine. que termine y nos robaron la esperanza. O sea, yo cuando vi a La Nación y tratar de involucrar a gente honesta y decente, porque una conversación telefónica me parece un acto muy feo, porque aquí no hay ninguno de esos candidatos, ninguno. Y lo digo con toda la seriedad del caso. Eh, Tiene la capacidad de gobernar este país. Creo que el único hombre hoy que tiene esa capacidad, que tiene la experiencia, que tiene un concepto que me parece muy equilibrado, que tiene sentido común es don Rolando Arango. Y lo digo sin ningún acto de demagogia, porque yo no tengo ningún... A mí me decía, oye, decía un señor ahí en la pregunta, ¿cómo va a ser un diputado solo? Fabi Pereira. Fabi, voy a utilizar una mala palabra y espero que la señora no se enoje conmigo. Lo terrible es no llevar un diputado que tenga la valentía de ir a defender, de que los que se salen a saquear el Estado no haya un costarricense que pueda levantar la voz y decirle a todos que los están desfalcando. Y ocupamos llevar cientos de diputados, perdón, una buena cantidad de diputados que hagan realmente control político. Yo no veo a un diputado ir a tocarle la puerta al ministro del MOB. Si aquí estoy, ocupo que me dé explicaciones qué pasó aquí con MECO. No los veo salir de sus curules. No los veo visitar los barrios porque les da vergüenza. ¿Por qué? Porque les sirven a los que ellos tomaron éticamente la decisión. Están de rodillas a un grupo de empresarios que quieren que el Estado no funcione. Vea, yo hablo de las partes podridas. ¿Usted sabe por qué, Andrés? Pues yo en mi negocio, pues yo soy empresario, quebrado, pero que ahí vamos renqueando. Yo en mi negocio me cae la caja y tengo que salir corriendo a empeñar el televisor para pagar la cuota que estoy atrasado, estoy hablándole que con un mes, ya cuando se me pega la segunda me cierran el negocio. Bueno, hay que contribuir. Yo ahora en la pandemia debía 15 millones, ya gracias a Dios voy por 900 y ahorita salgo a la deuda. Pero quiero contarle a usted hoy aquí, con toda la honestidad, que al día siguiente me siento, después de haber hecho ese esfuerzo y dejar a mis hijos, porque tengo el tele empeñado, ver una gran empresa que debe 2.000 millones de colones. Y no pasa nada. Y el mismo inspector que me visitó a mí. Y de repente usted ve, ¿verdad? A Canal 7, a La Nación, que ahora se nutrió de 19.000 millones de colones de los fondos de pensiones, de que se hizo una ley para poderles exonerar los impuestos. Que ve usted a Canal 7 que paga 150.000 colones al año ¿cómo se llama? De la frecuencia que al Estado, ¿verdad? Donde cobra 30 segundos de un anuncio que cobran hasta 3, 4 millones de pesos por 30 segundos en la televisión.
decir que no tienen para pagar 1.500 millones de deuda. Y cuando a mí me habla la moral de Pilar Cisneros, y perdón, lo voy a decir, y a Pilar hizo una denuncia que para mí es terrible, que en Canal 7 hay public reportajes, de que usted tiene la posibilidad de pagar para construir una noticia. Y todavía me parece muchísimo más grave cuando el director de La Nación dice que cuando el Frente Amplio en la campaña pasada iba punteando las encuestas, mejor no la publicó por miedo que el Frente Amplio ganara, desinformando a los costarricenses de eso. Y no estoy con el Frente Amplio, me caen mal, porque yo creo que son el hijo predilecto, el PAC, ¿verdad? Pero son denuncias tan graves que los costarricenses no se percatan. Pero una vez le pregunté yo a un ciudadano notable de este país que ya estaba muy viejito, que si él creía que en Costa Rica habían presos políticos. Me dijo que no, que en Costa Rica nunca han habido presos políticos. Y le pregunté por qué. Dice, porque bastaba una primera página de La Nación para acabar con la honra y la moral de cualquier persona que les estuviera incomodando al sistema. Y esa es la verdad. Y así tratan de destruir a Rolando Araya, y así tratan de destruir a todos los que pensamos de que este es un país que puede construirse con justicia. Dice doña Fabi Pereira, no me ignoren, quiero saber, bueno, nos preguntan, no, doña Fabi, aquí no ignoramos, siempre tratamos de leer a todos. ¿Sabe por qué se llama Entre Nosotros, doña Fabi, este programa? Desde hace 22 años que empezó en Radio San Carlos. Se llama Entre Nosotros porque aquí, como puede ver, don Jorge, lo único que ando son los datos de él. Yo vengo sin nada, ninguna pregunta por escrita, porque siempre la gente es la que pregunta, es un programa de interacción. Entonces, por eso se llama Entre Nosotros, porque yo lo que hago es preguntar lo que ustedes quieren saber y ustedes son quienes hacen las preguntas. Lo que pasa es que a veces sí, tardamos un poco en leerlos, pero a todos los leemos. Dice Things, pues, Things. Está muy bueno de Things. Solo viene la fotografía de un perro, no sé quién será, pero me comenta mucho y me agrada a veces sus comentarios. El que tiene capacidad para convencerte tiene la línea definida. No creo más en politiqueros. Dice Fabi Pereira. Rodrigo Chávez es un grandioso sinvergüenza. Vino del otro lado del mundo a tocar mujeres y ahora 50 mujeres de su partido se fueron porque es un enfermo sexual. Bueno, Eric González dice, no estoy de acuerdo. Lo que hay que tener son jueces honorables y ética. Ganen lo que ganen. Fabi Pereira dice, muchas gracias por leer mis preguntas. Mire, Y hay otras acá. yo quiero decirles a ustedes sobre los politiqueros. Ah, A mí me ofende esa palabra. sí, para leer las últimas tres preguntas acá. Sí, adelante. Rápidamente, a mí me ofende. Vea, yo veo a miles de costarricenses que se quejan y se quejan y hablan en contra de los políticos, pero no hacen nada por cambiar la realidad. No hacen absolutamente nada. Es decir, son incapaces hasta de ir a votar. Son incapaces de que sea ir a dejar su voto nulo como una protesta. Yo quiero decirle a la gente que estos politiqueros que de verdad están llevando a la Asamblea Legislativa están jugando con la cosa más importante que tiene un país. Eso se llama la paz social. La paz social se rompe cuando no hay prosperidad. Usted ve de repente países enteros que tienen guerrillas, gente muerta, locos que ponen bombas. Es un país que todavía hoy tenemos la posibilidad de emitir un voto. Ese voto debe ser muy bien pensado. Y yo no lo estoy diciendo que lo hagan por mí. Estoy diciendo que lo único que quiero es que tengan la posibilidad de construir una nación más plural, más representativa. Tengamos una democracia muchísimo más participativa de los ciudadanos. Pero hoy todos los que critican no hacen por nada. Y peor aún, a pesar de que saben que en esas decisiones políticas rompieron el agro, acabaron con los negocios, suman pobres y hacen todo lo demás, vuelven a votar por los mismos que tienen a este país empobrecido. Don Jorge, yo siempre, hace poco, hace unos días dije eso también. Yo tuve la oportunidad de estar en la Asociación de Desarrollo y veo lo que cuesta que alguien quiera ser parte de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo. Yo he dicho, bueno, pero la gente critica y escribe en Facebook, pero no llega ni a una asamblea, no se meten en nada. Es que la Y yo gente, decía, ¿por qué? Yo quisiera como que algún día
Porque la gente quiere del Estado todo. Quiere carreteras buenas, quieren becas, quieren ayudas de limas, quieren bonos de vivienda. Y ahora que el padrón es tan completo, que viene con la foto y que hasta la firma ahí. Yo decía, ¿por qué a algún diputado no se le ocurrirá? Porque para ir a un baile la gente tiene que madrugar, ir a hacer filas de las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Pero para ir a votar se espera que lleguen a llevarlo y que me lo vayan a dejar. Entonces son cosas así. Yo una vez me pensé, ¿por qué a ningún diputado se le ocurrirá pensar y decir que el voto que no aparece registrado, aunque vote nulo, pero que haya ido, el voto que no aparece registrado en un padrón, no tenga derecho a becas, no tenga derecho a bonos de vivienda, no tenga derecho a todas las situaciones que le da el Estado a la gente? ¿Sabe qué Sería como es? torcer el brazo, como obligarlo a ir, pero es que, O sea, yo o sea, quiero, no hay otra a manera. mí me produce mucho dolor ver a una persona salir de su casa a votar porque le regalaron un poco de comida o le regalaron una lata de zinc, le prometieron un par de zapatos. Porque al final lo que usted se come, lo desecha. Pasa 4 años de miseria. Hoy, este es un país que no tiene el tiempo de probar. La caída está, la economía está destruida, los negocios están destruidos. Imagínese un país en donde prácticamente la empresa está acabada. No hay modelo económico en este momento que usted se pueda plantear que pueda tener éxito en ninguna parte de este país con esa cantidad de gente en la informalidad, con esa cantidad de gente desempleada. Es que, por Dios, es decir, por Dios, es decir, y tienen la oportunidad de que viene un candidato que habla del desarrollo, que habla del trabajo pleno, que habla de ayudar a las amas de casa, y eso ofende a un sector de costarricenses. Yo todavía no entiendo cómo alguien defiende a quien lo tiene oprimido y defiende a alguien que lo tiene en la miseria. Es decir, cuando yo hablo del costo del combustible, digo, pero ¿quién puso ese impuesto? Y fue José María Figueres. ¿Quién cerró el Banco Hambre? José María Figueres. Mire, ¿quién salió y no tiene interés moral y tuvo que huir para no enfrentar la justicia y regresó cuando se prescribió el delito? José María Figueres, que va a ser presidente de este país. Que la gente no adquiere conciencia. La característica fundamental para ser presidente de un país es tener interés moral. Porque los que votan por él no la tienen. Bueno, esos sí son politiqueros. Esos sí son vendepatrias. ¿Verdad? Cuando yo le regalo los mercados de los campesinos y le regalo las ganancias a los mercados de Estados Unidos y a los campesinos de Estados Unidos, eso es ser filibustero. Pero nadie habla de plantear un modelo de desarrollo y dice, pucha, vamos a ir a negociar, a renegociar los tratados de libre comercio para devolverle la comida a la gente. No. ¿Por qué? Porque los pobres no importan. Mire, yo lo digo hoy con todo el cariño y con todo el respeto. Hay que resolver el problema del Estado. Hay que hacer, pero es ser muy irresponsable. Desaparecer a los empleados de los chiles, de Pocosol y de Pital, para que usted vea aquí cómo se arman dos monazos, una gran guerra civil. Necesitamos construir políticas. Hoy la gente habla, usted que es de mi edad más o menos, cuando se hablaron de las convenciones colectivas, que hoy todo el mundo reclama, era cuando en 1979 el Frente Sandinista triunfó triunfó la revolución sandinista y decía que era de izquierda, que había un gran movimiento en América Latina para seguir lo mismo que había pasado en Nicaragua. Y aquí para mantener la paz social se hicieron las convenciones colectivas, pero la gente no se acuerda de eso, ¿verdad? Era una manera de contener que no hubiera un estallido social en Costa Rica. Era una manera también, me acuerdo que los Estados Unidos metía $2 millones diarios a través de la ONG para evitar que pasara eso. Pero, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos cuando los votantes pierden ese concepto de honestidad, ese concepto ético? ¿Verdad? Yo hoy estoy participando en política porque a mí el sistema me quebró, porque me quitó la oportunidad, me quitó mi emprendimiento, destruyó modelos productivos. Por la pandemia, eso no es cierto. El PAE 1, el PAE 2, el PAE 3, a nosotros nos obliga a comprar harina de tercero, por eso es que este país es tan feo. El PAE 1, el PAE 2, 3 nos prohíbe la producción del maíz amarillo.
El padre uno, el padre Troll, dibujó las casas que tenían nuestros campesinos, con aquellas casas con horcones, pintadas de blanco y azul, con un Toyota Hilux nuevo en la casa sembrando lechugas. Y mandamos a todos esos campesinos a la miseria y eran empresarios. Cerramos más de 5,000 pulperías. Ahora quienes soportan los barrios con las tarjetas de crédito son los poquitos que sobrevivieron. Está lleno de chinos, De China. ¿verdad? Y tienen montones de exoneraciones que no tenemos nosotros. Es decir, hay que sentarse a construir un gran plan nacional de diálogo con todos los sectores, porque es la única manera que se hace en democracia, y plantearnos la construcción de una sociedad que le lleve prosperidad a los empresarios costarricenses, a los músicos, a los escritores, a los jóvenes, porque un país sin cultura también es un país vacío, y un país sin músicos es un país vacío. Pero en todas las actividades no es posible que un país con tanto desarrollo humano como tenemos con la Caja Costarricense del Seguro Social solo tengamos una medalla de oro en la historia. ¿Por qué? Porque nuestros deportistas cada día no se incentiva. Y todo eso construye amor y construye solidaridad humana y saca a los muchachos de las drogas. Y hay una generación de políticos cobardes, y perdón lo que voy a decir, que no son politiqueros, son cobardes. Saben que nuestros muchachos están matando las drogas, ¿verdad? De que hay un flagelo con el lavado de dinero, que el Estado de la Nación dice que hay 500,000 costarricenses que están consumiendo drogas de permanente diario. Todos los que están en sus casas están preocupados que sus hijos salgan a jugar y vuelvan sanos a su casa. Las mamás están preocupadas de que en la escalera de la escuela les den una punta de droga para poder destruir la vida a las familias de los costarricenses, y seguimos en silencio. Y que alguien me explique cómo esos 500,000 costarricenses que consumen droga, que son miles de millones de colones diarios, se lavan por los bancos de Costa Rica. Y yo entro en este análisis. Y la pregunta mía es, ¿quién ha tolerado esto si no ha sido la unidad, si no ha sido Liberación Nacional? ¿Quién ha permitido que se desdibuje este país? De que sale un carajo dignamente de esos partidos y dice, yo reclamo el derecho a la justicia, yo reclamo el derecho de mi partido, el que llevó el ICE, el que construyó progreso, el que construyó un país diferente. Eso es, yo soy heredero de eso, si se llama Rolando Araya. Pero como les preocupa eso, ¿y por qué les preocupa eso? Porque hoy, en un país con semejante crisis, eh, seguimos secuestrados. Y sabemos cuáles son las empresas que exportan droga a este país. Y sabemos cómo funciona. Y sabemos si premiamos al corrupto. Que sabemos que durante 20 años ha estado metido en actos delincuenciales y ha construido una fortuna y una riqueza en función del hambre y la miseria. Y el peor aún, ese es el peor de los actos de corrupción, a pesar de que los alcaldes saben que los campesinos están pasando hambre, de que en las casas está la gente sin empleo, no son capaces de reclamar ni justicia, ni generar un plan de prosperidad para poder preocuparse por los ciudadanos que lo llevaron, porque es el máximo jerarca del pueblo. Las municipalidades no son hechas solamente para cobrar impuestos o para ver una tapia, sino es el máximo jerarca que tiene que reclamar justicia por su pueblo. Y hoy se convierten en héroes de sus comunidades, eh, con los impuestos de los costarricenses, porque ellos no regalan nada de sus bolsas personales. Eso es lo que pagamos todos los ciudadanos. Y es que eso es urgente, construir una Costa Rica inclusiva. Es importante volver a construir y que los ciudadanos, por favor, se organicen. Y yo siempre he dicho que la gran fuerza es como de tener el poder del agua. Los ciudadanos somos igual a ese poder cuando tenemos la capacidad de organizarnos. Y cuando los costarricenses se organizan, tenemos también la posibilidad de reclamar justicia. Y cuando nos organizamos, y por eso es que le estamos diciendo a toda la gente de este país que se unan a nuestro partido, que vengan y nos reclamen decencia, que vengan y reclamen un país decente, pero no podemos seguir teniendo una asamblea legislativa donde el que protesta, el que piensa diferente, el que cree que hay que construir justicia, no lo atiendan ni en los poderes de la República para poder construir, por lo menos tener la decencia de construir prosperidad para los miles y miles de pescadores que también pasan hoy. Dice
Pero es una fotografía, todo serio ahí. A ver, Jorge Eduardo Álvarez Calderón dice, así es como se tiene que ser claro, concreto y directo, aún así como el mismo Jorge lo dice, aunque le cueste caudal político. Las cosas son como son, nada más ni nada menos. Bravo, Jorge, así es como pensamos los ticos. Usted tiene la fuerza y esperamos que el espacio en la Asamblea Legislativa para decir lo que los costarricenses queremos gritar ahí. Dice Fabi Pereira, y ese señor está dispuesto a enfrentarse de manera directa con los grandes corruptos de este país y que seguirán estando en la Asamblea, como Rodrigo Arias o Leslie Bojorges. Bueno, yo quiero decirle a doña Fabi que tiene toda la razón. No es una tarea fácil. Eh, yo quisiera que esto, decirlo de manera diferente. Yo creo que nosotros tenemos la peor asamblea de la historia, esta que está saliendo. La gente, de verdad, esto ha sido un flagelo. Pero quiero decirle a todos los costarricenses que la que viene es peor. No porque no sean eficientes, sino porque todos son y representan un sector de la sociedad. Y cuando usted ve a Rodrigo Arias y ve a todos estos representantes de estos partidos de liberación, de la unidad, de toda esta gente, son los mismos, los que hacen lobby con las cámaras, los que han sido durante los últimos años investigados por narcotráfico. Ahí están los cientos de comisiones. Invito a la gente que lea un libro que escribió la esposa de Ochoa para que se den cuenta cómo se han financiado las campañas electorales en este país. Yo creo que hay que hacer una obligación, pero cuando se trata de construir un proyecto como el que nosotros estamos haciendo, nuestro gran enemigo, por eso es que yo creo que la democracia aquí es una falacia, ya lo que estoy diciendo, porque a Liberación y a la Unidad, los bancos ya les dieron la plata y ahí están gastando miles de millones de colones. Y los demás que nacemos para tratar de construir opciones nuevas, no tenemos derecho a tener créditos, no tenemos derecho a tener financiamiento. Ahora el Tribunal Supremo de Elecciones me mandó una carta para preguntarme cuánto había gastado yo en redes sociales. Había gastado 37.000 colones. Y a veces no vengo aquí a la zona y quisiera estar aquí con un montón de amigos que tengo, de gente buena y valiente, que han estado también luchando en las calles, y gente que ha tenido posiciones honestas en San Carlos, y gente que creo que es muy valiosa. No los puedo visitar porque a veces no tengo gasolina para el carro. Y a veces llega uno el momento en que se como o salgo. Pero sí voy a hacer mi campaña. Y si los sancarleños me permiten, iré a levantar la voz a la Asamblea Legislativa. Eh, yo no tengo, dicen que demagogo es el que dice y no hace. Pero yo he tenido toda mi vida luchando en el Foro de Occidente, cuando estaba haciendo el robo en la carretera de San José de Don Ramón. Ahí Ajá. me batí en las calles para que no hicieran esa semejante sinvergüenzada. Estuve luchando en las calles porque los campesinos tuvieran los derechos y reclamarlos juntos. Creo que hay que defender un sector de los empleados públicos de gente buena y honesta que ocupan, que se miren con respeto. Creo que ese es un país donde el 90% de la gente es honesta y buena. Pero no me importa quiénes sean los padres, lo que me importa quiénes son los niños que hoy no tienen derecho a muchas cosas, pero también me preocupa que este país cometa un gran error histórico. Es que a través de la informalidad, de la gente que no paga impuestos y no contribuye a la ayuda social, desaparezcamos ese gran monumento a la valentía de los costarricenses que se llama la Caja. Estoy dispuesto a defenderla con mi vida. Y la pregunta hoy no es quién la hizo, es que quiénes las vamos a defender. Y tenemos que defender esa institución contra los que no entienden tampoco de que este es un país maravilloso, porque aquí no se nos muere un niño en la entrada de un hospital. ¿Cuál es su criterio sobre la participación de la mujer en la política y la política electoral? Preguntan acá, pero hay otra también. Eh, para usted, ¿cuál es el papel que ocupa la mujer en la política y la política partidista nacional? Saludos cordiales para ambos. Yo creo que la sociedad es un reflejo de lo que sucede. Las mujeres cada día no participan en política
no porque sea solamente, porque, no solamente porque haya una discriminación de sus parejas, sino porque también viven una enorme discriminación económica. Es decir, cuando una señora se levanta todos los días, a pesar de que sepa que tiene que cambiar este país, sabe que si se monta en un bus, reparte un panfleto, es el vaso de leche de sus hijos al día siguiente, genera una limitación para que las mujeres participen en política. Las mujeres tienen que volver a tener tienen que tener un papel protagónico. Yo no consigo una sociedad sin su participación intelectual y que tengan acceso a la educación. Pero nuestra gran tarea para luchar contra la peor de las discriminaciones que tienen las mujeres también es la pobreza. Si les logramos incorporar, educar y darles prosperidad, empezarán a jugar los papeles determinantes dentro de la sociedad para poder construir también una patria con rostro de mujer. Don Jorge Vargas, ya en el cierre de este espacio, ¿qué tanto por ciento se ve en la Asamblea Legislativa? No es una cosa que me, que me importe. No estoy trabajando pensando que esto sea una carrera de caballos y a ver quién llega primero, quién llega después o quién llega segundo. No lo pienso así. Ni tampoco mi tarea política se va a acabar porque sea o no sea diputado. Yo estoy luchando porque creo en la educación pública. Yo estoy luchando porque creo en la Caja Costarricense del Seguro Social. Estoy luchando porque no quiero que haya un país con niños con hambre. Estoy luchando porque los viejos no tengan que pasar necesidades porque no tienen una pensión digna. Yo lucho por los sueños de mi papá. Lucho por los sueños de miles de costarricenses que trataron de heredarnos un país lleno de progreso y que hoy un grupo de sinvergüenzas quieren robarse a través de engaños de los medios de comunicación. Tal vez la posibilidad hoy de que alguien me escuchara y abriera los ojos y viera lo mismo que yo estoy viendo, me siento por satisfecho, porque yo quiero construir una nación llena de prosperidad. Y la diputación me gustaría hacerlo porque me permitiría gritarlo, compartirlo desde ese espacio que es como una pecera pública, de poder decirle a la gente que hace muchos años están engañando. Así como nos engañaron diciendo que el Tratado de Libre Comercio iba a llenar este país de BMW y los que tenían motos andarían en motos, yo no sé qué, Ducati, y que íbamos a tener casas más grandes y que íbamos a tener todo eso en un engaño tan espantoso. Y el resultado final, después de todo esto, ha sido simplemente sumar más pobres y miserables en una nación que estaba llena de prosperidad. Y mientras que Dios me dé fuerza y me dé voz, seguiré luchando por lo que creo, el Partido Costa Rica Justa. Espero en Dios que don Rolando Araya sea la persona idónea que nos pueda dirigir a esa prosperidad. Sé que es una tarea extraordinariamente compleja. ¿Y por qué se usa Zapote? Dejó gente hasta en la grada guindando como Camilo Rodríguez, ¿verdad? Sí, Iba lleno, tan lleno que ni algunos no lograron entrar yo al vuelvo a repetir, bus. ahí veo un montón de exdiputados que son diputados, digo, que están pretendiendo ser diputados Ujú. y gente que lo único que sueña es tener una aspiración de poder. Yo no tengo ningún deseo de ser diputado. Yo creo que ser diputado es muy feo, porque estar sentado ahí todo el día como si estuviera uno en una escuelita, escuchando a 57 personas que a veces repiten lo mismo. No creo que sea tan bonito, pero sí, No, más bien escuchando, porque si en la televisión uno logra ver cuando alguno está haciendo alguna exposición y ve a los otros caminando y hablando entre ellos, ni atención se pone. sí, es un modelo que hay que cambiar. Yo quiero ir a la asamblea a pelear, decir lo que creo. Creo que hay que llevar un grupo de diputados con pensamientos de avanzada, que tengan la posibilidad de luchar por lo que creen. Yo todas las cosas de mi vida las hago con pasión. Hice a Costa Rica Justa con ese sueño de poder, de poder tener la oportunidad de hablar con usted en este micrófono y decir a la gente lo que yo creo. Creo que no estoy tan errado ni tan loco por lo que pienso, pero sí tengo la valentía para enfrentar los grandes retos del futuro. Y creo que tengo la valentía para poder tener un gran reclamo de justicia. Don Jorge, si no fuera Rolando Araya el presidente de todo ese abanico inmenso que hay, ¿cuál le gustaría a usted que fuera? Porque yo sé que es muy difícil decirlo. Es difícil incluso para una persona común y corriente como uno que no tiene
hasta el momento, quién votar a nivel de presidencia, con más razón para un candidato a diputado, pero ¿quién le gustaría? ¿Cuál ve un poquito? O sea, yo prefiero convocar a la gente a hacer un voto o dejar un voto nulo. Vea, yo cuando veo las cosas que se hicieron en el gobierno de Abel Pacheco, el cual estaba doña Linet Palapar, fue el gobierno más inoperante que ha existido en la historia de este país. Cuando veo a don José María siendo candidato sin tener la entereza moral para hacerlo, cuando veo a Fabricio Alvarado asesorado por las cámaras de empresarios, cuando veo al PAC, eh, después de estos 8 años de tristeza que ha tenido esta sociedad, eh, yo realmente creo que hay 26 partidos que su principal característica es que tienen un modelo de Estado absolutamente neoliberal, de derecha extrema, de que piensan de que el Estado social de derecho debe dejar de existir. Y hay un partido que se llama Costa Rica Justa, cree en la Caja Costarricense del Seguro Social, que cree que hay que devolverle el trabajo y el éxito a los costarricenses. Y a pesar de que hoy todo el mundo habla contra el Estado y contra el Poder Judicial como si fuera un flagelo, lo que sí es cierto, este modelo ha acabado el emprendimiento y el modelo económico de la libertad de empresa. Y quienes están haciendo ricos son los que tienen el monopolio de la distribución de los alimentos, el monopolio del transporte en las públicas, el monopolio de todas las actividades, desde la cerveza y los licores. Aquí todo está en este momento concentrado. Por eso es que hay una gran especulación y somos el país más caro de Centroamérica, entre un 35 y 45% respecto a las demás naciones. Imagínense que hoy los costarricenses pagamos el 40% más del recibo de la luz por el chorizo de las cogeneradoras eléctricas. Hoy hacen un ataque contra Recope, pero no les dice que el Ministerio de Hacienda se lleva el 50% de cada litro, ¿verdad? Y entonces cuando usted se ve ese Estado voraz que solamente piensa en impuestos y no se propone construir prosperidad, como lo planteamos nosotros en nuestros proyectos, en nuestra visión de país, tiene que pasar porque quienes tengamos éxito, quienes no pasen hambre, no tengan tristezas en sus corazones, sean nuestros jóvenes, nuestras mujeres, y no la tengan nuestros ancianos. Yo no concibo una Costa Rica que no sea justa y yo pido el voto para Rolando Araya y yo les pido que voten por mí los que creen que ocupan un diputado que esté dispuesto a ser valiente, a tener la posibilidad de enfrentar lo injusto, que tenga la posibilidad de tratar de darle explicaciones a la gente. Yo no es una cosa que me obsesiona, pero sí sueño con poder gritar con la misma fuerza que lo hago en este micrófono para pedir una Costa Rica más justa. Don Eric González Quirós, en unos minutos le hago llegar, don Eric dice, teléfono de don Jorge, en unos minutos le hago llegar ese número para que lo tenga. Diana, el dato de la pregunta de si votaría por don Jorge Vargas para diputado, tenemos. Ah, bueno, ahí mismo lo pone, coloca ahí. El resultado, sí, el resultado de esa votación. Señor, su comentario. Ah, el de Andrés García. Don Jorge Vargas será un diputado sin ningún miedo a desenmascarar a los grandes corruptos. Ok, 75% a favor, 25% en contra. Un 75% votaría por don Jorge Vargas y un 25% no votaría por don Jorge Vargas. Ese es el resultado eh, del sondeo que se hace de si votaría por don Jorge Vargas para candidato a diputado. Agradecerle, don Jorge, estas casi 2 horas. Nos separan de las 2 horas, unos minutos, 10 minutos. Y bueno, de bastante provecho poder conversar con tanta amplitud como usted lo ha hecho y eso es lo interesante. Y eso es lo que se hace en campaña, exponer ideas, exponer criterios, que la gente tome esos decisiones. Este país y la democracia de este país tiene un gran flagelo. Vas a las entrevistas y te obligan a desarrollar pensamiento en un minuto. Usted no sabe por quién vota
cuando alguien contesta de esa manera, porque es prácticamente decir y no, decir sí o no. Y esos famosos debates de un minuto, lo único que no nos permite a los costarricenses darnos cuenta si estamos llevando a un fascista, o si estamos llevando a cualquier tipo de persona, o la desgracia que tuvimos con este presidente que no estaba preparado para gobernar. En aquellos años que usted y yo éramos jóvenes, íbamos a las plazas públicas y escuchábamos a los candidatos a la presidencia hablar 1 hora, 2 horas, explicando qué tipo de país soñaban. Hoy los costarricenses no tenemos ese derecho, excepto en espacios como el que usted me acaba de brindar. Y yo creo que hoy los sancarleños coinciden conmigo que la única manera de construir esa alegría y esa felicidad es a través del éxito y la prosperidad de la gente. Y la gente ocupa trabajo, Andrés. No creo que no hay un acto más terrible en la humanidad que el desempleo, de saber que sus hijos se acuestan con hambre, de que no puede pagar la luz, el agua, tener que prender una candela, que no pueda usted arreglar simplemente una gotera, porque no tiene un 5 en las bolsas, como estamos miles y miles de costarricenses hoy, incluyéndome a mí, que hemos logrado sobrevivir esta pandemia atroz sin la más mínima solidaridad parte de un Estado y sin viendo a la gente que no tiene capacidad para comprar a veces ni la necesidad. Es urgente construir un país lleno de justicia. El próximo martes, ahora el programa será los martes. Este martes queremos conocer un poco acerca de, y ahora que estaba hablando Giancarlo ahí, cierto, de la persona joven. ¿Qué piensa la persona joven? Crítica. ¿Qué cree la persona joven de los políticos? Y se ven ellos en algún momento metidos en estas lides donde está hoy don Jorge. Y por eso vamos a invitar para el próximo martes a Steven Acuña. Steven Acuña es parte del Comité de la Persona Joven de San Carlos. Y la idea es que esté acá para que él nos aporte desde una posición de su juventud, porque anda alrededor de 21 y 22 años, que nos aporte su criterio en cuanto a cómo ve una persona de su edad la actividad política y esta campaña. Nos encontramos el martes a las 6 de la tarde. Feliz descanso para todos. Entre nosotros llega usted gracias a Universidad Isaac Newton, carnívoros ahumados y barbecue, sabor a mar, Errasab, Dulú y Enchilate.